Tremendo. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Si lo encontraste, puedes gritar fuerte, amén. Nos ponemos sobre nuestros pies, leemos estos dos versículos y le prometo que usted se sienta cómodo y yo voy a predicar desde aquí para que tú seas ministrado. Dice la palabra del Señor: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Amén. Siéntese, hermano querido. Creo que todos los pastores, los que nos encontramos aquí, uno de los anhelos de los tantos que tenemos como pastor es que la obra del Señor desarrolle, crezca más allá de nuestros sueños incluso. Yo creo que no hay pastor y no hay congregación que no desea eso. Creo que todos tendría que estar ese pastor tan para no anhelar eso en su corazón, que la obra desarrolle, la obra crezca. Y de ser, siempre la obra comienza, a veces comienza con uno, bueno, quien le habla. Empezamos la obra en Lima con una joven que quiso reconciliarse, y yo, como soy ministro de alabanza, viajo, le digo, no puedo. La siguiente semana, puede ser, le dije. Me llamó a la siguiente semana y le dije, no puedo porque yo viajo en el ministerio. Y le cité para una tercera semana, y a la tercera semana, justo ese día, tenía que ir a hacer como un culto en la casa de una persona que estaba con cáncer, así que tampoco podía, y le dije, no puedo. Recuerdo que me pasó algo en mi corazón, me sentía un poco medio raro y un poco triste. Decirle no puedo, no porque no quería, sino porque estaba ocupado. Y recuerdo cuando voy a la iglesia al ayuno y entro a la oficina de mi apóstol, le digo, apóstol, me siento raro. Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, ¿estás enfermo? No, le digo. Y le cuento, hay una joven de Lima que me está llamando y quiere reconciliarse. Ya le recomendé, incluso la congregación que nos da cobertura, le di dirección, todo, pero no va. Y así me ha tenido una semana llamando. Le dije que no puedo, la segunda le dije que no puedo, y ahora la tercera le digo que no puedo. Y me acuerdo que me dijo, ¿y por qué no vas? Me dice. Bueno, le digo que voy a ir a una familia que está con cáncer y voy a hacer culto en su casa y vamos a orar. Le digo, hijo, pero él es de Guaura. En ese tiempo estaba en Guaura. 10 años estuve en Guaura formándome allí. Y me dijo, él es de Guaura y puede programarlo para un jueves. Me dice, ve, porque a veces Dios tiene sus maneras raras y extrañas de llamarnos a su propósito. ¿Tú estás orando? Me dice, claro que sí. No siempre se empieza con una campaña. No hay un patrón para que Dios cumpla su propósito. Ve. Así que le llamé, le digo, mañana voy, le digo, listo, yo voy así con mi casaca. Ella dijo, yo voy a estar con un polo así, no la conozco. Así que llegué al terminal Plaza Norte, bajé, miraba quién estaba con polo así, me miró, le miré y nos miramos. Me dice, ¿tú eres Julio Jiménez? ¿Y tú eres Vanessa? Sí. Entonces le digo, bueno, y agarró un taxi, me dijo, sube, y me llevó sin rumbo. Le soy sincero que yo dije, si me da Aconcagua, Gatorade, algo, no voy a beber porque no vaya a ser que me vayan a pepear. No la conozco, dije. ¿Verdad, amigo? Así fue, así empezó la obra. Así que me llevó sin rumbo, yo como corderito iba inocente. ¿Y a dónde me lleva? Hasta que me llevó hasta San Martín de Porres,
a un chifa, y entré al chifa y me presentó a su esposo. No era creyente su esposo, ella estaba apartada de Dios, su mamá estaba en el hospital y ahí desahuciada. Entonces ella pensó diciendo, si me reconcilio con Dios, pueda que Dios tenga misericordia de mi mamá y algo suceda. Esa fue la motivación de ella. Así que le hablé al hombre, a su esposo, la palabra del Señor, y se convirtió el esposo, el chifero, en su mismo chifa se convirtió. Así que le llamé a la joven esta, le digo, tu esposo se entregó al Señor. Le digo, ¿por qué no aquí no te reconcilias? De ahí se reconciliaron los dos. Me dice, vamos al hospital para que ore por mi mamá. Vamos, le digo. Fuimos al hospital Cayetano Hereida, era restringido, no pude ingresar. Y luego me dice, no se puede. Bueno, entonces, pastor, ¿se retorna? Sí, le digo, vamos allá a Plaza Norte, comamos algo. Comimos ahí y me dicen, y ahora, pastor, me dice, ¿y cuándo va a venir? Me dice, ¿cuándo voy a venir? Sí, me dice. ¿Cómo que cuándo voy a venir? Sí. ¿Y quién nos va a alimentar a nosotros? No, le digo, vaya a una congregación por ahí. No, dice. ¿Estás seguro? Le digo, mira, yo estoy orando por irme a Barranca, porque yo tengo el sueño de levantar la obra en Barranca. Siempre fue así, pero Dios quiso otra cosa. Mira, si Barranca no se me da la puerta, tengo Cajamarca como el segundo lugar. Y tercer lugar tengo Trujillo. Lima no está en mi agenda, le digo. Porque Lima es agitado. Usted va a Lima, mira el semáforo rojo, rojo, verde. Todo es así, hermano. Tú te quedas así, Lima es así. No, me dicen. Mira, yo vengo con una condición. Diga, pastor. Yo no voy a venir por 3 meses, por 6 meses. Mira, pastorcito, gracias. O te apartas, o dice, bueno, pastorcito, gracias, ahora voy a congregar en otra congregación. Yo no vengo a eso. O sea, yo vengo por gente seria. No, sí, me dijo. ¿Seguro, seguro? Sí, listo. Ahí en pleno restaurante, allá al costado de Plaza Norte. Póngase de pie, le dije, póngase de pie. Y ahí estaba incluso su suegro del hombre. Él no quiere saber nada. No importa, quédate tú. Los agarré a los dos y le dije, yo mismo soy de él. Muy bien, a partir de hoy, martes, a partir de hoy, yo soy su pastor, usted mi oveja. Así que los puse las manos, pum, pum, yo mismo me establecí, me coloqué, y así empezó la obra del Señor. Todos los martes comencé a viajar desde Huaura hasta Lima, 5 de la mañana, viajando para llegar allí a las 8, 9 y hacer un servicio con ellos en la mañana, y luego en la noche hacía otro servicio y estaba retornando a Huaura a eso de las 12 de la noche, 1 de la mañana. A veces me daba miedo porque no había carro, venía con un chimbotano, ya me estaba bajando por medio mundo. Uy, ¿dónde estoy yendo? Y así cosas viví, y así empezó la obra del Señor. Vamos a cumplir 5 años. Todo comenzó con una joven que quería reconciliarse. Creo que esta obra de aquí tiene también su historia. Pero yo quiero ir a esto. Todo pastor anhela que la obra desarrolle, la obra crezca. Todo. No hay pastor que no anhele eso. También la iglesia desea que la obra crezca, desarrolle, avance. Entonces nos van alcanzando los años. Ya vamos teniendo 5 años, vamos teniendo ya 10 años, y tenemos un número como que estamos... Y otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? 15 años, 20 años, vamos teniendo 30, 40. Y entonces, estos 5 añitos que estoy pastoreando, considero algo en estos 5 años, en mi humilde apreciación, que necesitamos para que, número 1, la iglesia se edifique, y resultado de una edificación correcta en tu vida va a traer como resultado el crecimiento de la obra del Señor. Yo creo que es así, tal como lo pusieron en el título, así es. Pero permíteme desarrollarlo. Trataré de ser lo más breve, y deja que el Espíritu de Dios te ministre en esta hora. Amén. Entonces, considero que antes de pensar en el crecimiento, aunque eso debe de estar en nuestra mente como pastores y también en tu corazón, antes de pensar en un crecimiento numérico como congregación, considero que hay algo más elemental que ello, es la madurez de nosotros como hijos de Dios. Porque si no sucede eso, si nosotros
no aprendemos a transicionar y convertirnos, si usted me ve en las transmisiones, hay una palabra que siempre uso: si no transicionamos de oveja a hombres con rostro de león y mujeres con visión de águila, vamos a cumplir 30 años y habremos crecido un poquitito más, pero no habrá sido un despegue fuerte. Yo he llegado a una conclusión: todo ese es el resultado, porque la iglesia no queremos transicionar. Y hoy tienes que identificarte, si sigues como ovejita o ya te está saliéndote ya rasgos de un león. Porque de lo contrario te vas a hacer anciano y anciana, nos vamos a hacer ancianitos. Y yo he llegado a una conclusión: que un pastor no puede crecer con ovejas. Todos hemos comenzado como ovejas, todos. Yo comencé como oveja, pero tienes que transicionar, porque a una oveja hay que llamarle, hay que hacerle recordar que hay servicio, hay culto. A una oveja, si no lo visitas, se apaga. Entonces hay que ir a visitarlo. Una oveja, cuando se enferma, tienes que ir a buscarlo, a orar. Y todo eso de alguna manera también lo he vivido yo. Pero la pregunta en esta noche es: ¿hasta cuándo quieres seguir siendo oveja? Porque yo te voy a mostrarte bíblicamente que, según el pasaje, este hombre se estableció en su propósito, porque los que le rodearon ya no eran ovejas. Grita conmigo esta noche: necesito transicionar. Pero vamos, anímate fuerte. Necesito transicionar. Yo vengo de una generación así. Vengo de una generación así, donde de repente incluso hasta el pastor le hacen una observación, las autoridades mayores: ¿por qué usted no está visitando a los hermanos? Hay que llevar una lista, parece, de cuántas visitas tengo. Pero esas almas tienen 20 años de conversión, 10 años de conversión, 15 años de conversión. Usted ya no necesita que le visiten. Usted necesita transicionar. Y hago este ejemplo y entiendo la palabra. Un pastor siempre está avanzando, porque ese es su diseño. Un pastor carga una visión. El hombre de Dios en esta casa, el pastor John, él tiene una visión. Dios no da la visión al cuerpo, Dios da visión al hombre de Dios, al que llamó para su propósito. El hombre de Dios siempre estará en este ritmo, siempre, siempre. Así somos los pastores, a no ser que haya algún pastor que no sea así, pero es muy raro. Entonces el hombre de Dios siempre está en este ritmo, siempre, siempre está ayunando, está orando, está intercediendo, es un guerrero. El hombre de Dios necesita a su lado, a la par, hombres que capten la visión del pastor, entiendan la visión de su pastor y corran con la visión que tiene el hombre de Dios. Y ellos son los, cuando el pastor está ayunando, hay un grupo de hombres que está ayunando con él. Ellos ahí están, ellos van con él. Pero el hombre está corriendo y de pronto se escucha una voz: ¡visítame! Y el hombre tiene que retroceder, tiene que ir a visitar a esa ovejita, atenderlo, ya listo, lo venda todo. El hombre sigue corriendo. ¡Órame! Y el hombre tiene que ir a orar. O sea, no congrega, hay que visitarlo. Se enferma, hay que orarlo. Y así podría mencionarte. Y el hombre tiene nuevamente que retornar. A veces hasta los pastores hemos sido formados en esa escuela. Así no vas a crecer. El hombre necesita hombres que tengan la par de ti. El hombre necesita leoncitos que ya le está creciendo melena. ¿Sabe quiénes son esos leoncitos? Esos hombres que andan juntos con su pastor, ayunan con su pastor,
oran con su pastor, guerrean con su pastor, se levantan temprano con su pastor, el pastor corre y ellos también corren. Con esa gente ese pastor va a desarrollar la obra. La pregunta es, ¿hasta cuándo quieres quedarte como ovejita? Yo hace tiempo que ya me despedí de ser ovejita, no porque soy pastor, porque antes de ser pastor tuve que transicionar. Grita conmigo esta noche: necesito transicionar. Un poquitito te has animado. Sé que este mensaje, pueda que este lenguaje no sea muy común para usted, pero necesito romper en esta noche estructuras. Vamos a la Biblia ahora entonces, pero antes tengo una pregunta. Escuche. ¿Qué necesito? Escuche esto. ¿Qué necesito para convertirme en un hombre? Tengo como seis características. ¿Qué necesito? Cuando digo hombre y mujer, ¿qué necesito para convertirme en un hombre estable? Necesitamos en la congregación hombres estables, mujeres estables, no hombres que cantan a veces sí, a veces no, a veces no, a veces sí. No queremos hombres así. Así ese pastor no puede desarrollar la obra. Necesitamos hombres y mujeres firmes. Grita conmigo: necesito ser firme, diga. ¿Qué necesito para convertirme en un hombre firme? Firme. Yo pensaba que era una broma cuando me decían eso: ¿cómo estás cayendo, parando? Y yo lo escuché a una hermana diciendo: ¿y cómo es, hermanita? Ay, pastorcito, cayendo, parando. Y de verdad no debe darnos ni risa esa palabra, debe darnos vergüenza, porque eso no es la identidad de un discípulo de Cristo. ¿Qué necesito para convertirme en un hombre firme, en una mujer firme? Que te vea hoy, el próximo año te veo hoy te puedo verte como el ujier que está cuidando, mañana te puedo ver como el presidente de los caballeros, y por el próximo que vengo te puedo verte como pastor en una misión, y en la próxima que vengo te veo como un pastor en una obra. ¿Cuánto dice aleluya en esta noche? Necesitamos transicionar. ¿Qué necesito para convertirme en un hombre constante? En una mujer constante. Yo recuerdo cuando tenía 18 años, dije, y me levanté a orar en la mañana, de 5 de la mañana a 6. Era 15 días y se me bajaba todo otra vez. Y luego, ahora sí, entraba a orar de madrugada. 15 días, no sé qué tenía el 15, que volvía nuevamente. Hasta un día escuché un mensaje que decía: si quieres convertirte en un joven de oración, dile al Señor: Señor, quiero ser un hombre de oración, dame espíritu de oración, dame espíritu de oración, si no me muero. Y yo seguí el paso a ese consejo. Y toda la mañana me levantaba y decía: quiero espíritu de oración, quiero espíritu de oración, Señor, dame espíritu de oración, quiero ser un joven de espíritu de oración, Señor. Y de pronto un día el Señor me habla y me dice: Julio, ya eres un joven con espíritu de oración. Y me di cuenta que habían pasado 3 meses, había orado sin parar. Dije: wow. Y comencé desde esa fecha, 18 añitos, me acuerdo, en Arequipa, hasta el día de hoy se me ha hecho una cultura de reino la oración. Entonces estamos hablando de alguien constante. Orar toda la vida, todo el tiempo, es ser constante. Ayunar todo el tiempo es ser constante. Allí en la congregación todos los martes tenemos ayuno. Y en Huaura, donde crecí en la casa apostólica, eran los jueves. Yo recuerdo cuando una vez en la iglesia decía: a ver, ¿quién ayuna el lunes? Presente. Martes, yo me anotaba los martes. Entonces el jueves era ayuno abierto. Y yo no llegaba al ayuno y llamaba a mi apóstol: Julio, ¿y por qué tú no venías al ayuno? Yo ayuné el martes. Tú eres líder, tú tienes que estar aquí. Pero yo ayuné el martes. Usted tiene que estar aquí. Me sentía forzado, obligado. Así me sentí, porque él me presionó. Cuando pasaron 3 meses de ayunar, me fui a la oficina y le busqué y le tomé sus manos y me puse a llorar. Y me dije: ¿qué pasa, hijo? ¿Algún problema tienes? ¿Estás enfermo? No, le digo. Quiero darte gracias, le dije.
apóstol, porque me has convertido en un hombre de ayuno. Constante. ¿Qué necesito para convertirme en un hombre seguro de mi fe? ¿Qué necesito para convertirme en un hombre fiel? En una mujer fiel al Señor y fiel a tu pastor. ¿Qué necesitas? Y por último, ¿qué necesito para convertirme en un hombre de honor? Hace falta en estos tiempos hombres de honores, mujeres de honor, que su palabra que la sueltan es honor, su sí es sí. ¿Cuántas veces a tu pastor, por salir del apuro, ya pastorcito, mañana voy temprano, y no llegas ni temprano y no apareciste, pero tú dijiste que sí vas a venir, que sí vas a ir, ya no tienes honor? Necesito para convertirme en un hombre de honor. Si hay alguien en la tierra quien debe manifestar honor, es la iglesia. Nosotros tenemos que manifestar una vida de honor. Tu palabra debe tener peso. Tú no puedes decir irresponsablemente sí, y cuando no vas a hacer aquello, no, hermano. ¿Qué necesito entonces, pastor? ¿Cómo hago, pastor? Porque estamos hablando de edificar. ¿Cómo te edificas y te conviertes así? Repito, estable, firme, constante, seguro, fiel y hombre de honor. ¿Qué necesito, pastor? Necesito entender y aceptar que solo no puedo convertirme en un hombre con estas características. Eso es importante. Necesitas entender esta noche y comprender que solo no puedes convertirme en un hombre, en una mujer con estas características. Solo no puedes. Sácate de la cabeza de que tú puedes hacer una vida cristiana solo, independientemente, sin una casa y mucho menos sin un hombre que te va a mentorear. De una vez convéncete, no existe. Me he encontrado con un montón de muchachos y hombres que solos, aparentemente solos, se están edificando. No se sujetan a nadie, no se someten a nadie, no tienen ni pastor. Y vaya la ideología que tienen en su cabeza. No puedes convertirte en un hombre sólido solo. No puedo, porque número uno, no es el patrón bíblico. Busca en la Biblia y tú vas a encontrar que los hombres que marcaron la diferencia tuvieron a alguien que los formó, que los entrenó, que los capacitó, que los bendijo y los envió. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Dele un fuerte aplauso al Señor. Quiero mencionarte uno de los tantos ejemplos que nos revela las Santas Escrituras referente a esto que estamos estudiando. El pasaje que hemos leído dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Tremendo. Afligidos, endeudados, y tenían amargo el corazón, el espíritu. Escuche esto. David cargaba una palabra profética que sería rey de Israel. Y antes que se cumpliera esa palabra profética, Dios procesó el corazón de David y lo forjó en medio del dolor, la soledad y el silencio. Tenemos que aprender esta noche.
Cuando Dios trae una palabra profética sobre tu vida, tienes que ser responsable con esa palabra que Dios te ha dicho. Ya tienes que sacarte de la mente de que si es de Dios se va a cumplir y si no es de Dios no se cumple. Ya sácate eso de la cabeza. ¿Por qué? Porque no es que no fue de Dios la palabra que Él te trajo. Lo que pasa es que no hemos tenido la actitud correcta frente a esa palabra que el Señor te entregó. Yo recuerdo mi pastor en Arequipa. Mientras yo oraba en la mañana, esa mañana vino el pastor, me acompañó en la oración de madrugada y me dijo: Julio, tengo una palabra del Señor, de parte del Señor para ti. Esa era la primera vez en mi vida que iba a escuchar que Dios me iba a hablar. Yo estaba con tanta expectativa. Dije: wow, Dios tiene una palabra para mí. Estaba esperando a qué hora lo suelta. Fue la primera vez en mi vida. Yo dije: se va a soltar todo un rollo que va a decir esto. No, solo dijo así: dice el Señor, tú eres mi cantor. Solo dijo: tú eres mi cantor, y se fue. Nada más. Nada más, pastor. Nada más. No me mandó a las naciones, no me dijo vas a hacer esto, me dijo: tú eres mi cantor. Y yo le creí. ¿Sabe lo primero que yo hice? Me compré un piano chiquito. Eso que le has comprado a tu guagua, eso que dice eso, que para ti de repente puede ser cualquier cosita, pero eso me compré y con eso comencé a practicar. Y comencé a practicar y yo me miraba en los estadios, me miraba en los cines, me miraba en las campañas. Yo era anónimo y ahí estaba, yo me imaginaba. ¿Qué estaba haciendo? Estaba honrando la palabra profética. 2, estaba corriendo juntamente con la palabra profética. 3, se cumplió la palabra profética. Me convertí en el cantor que Dios dijo. Me permitió sacar 14 volúmenes. He viajado en el Perú y algunas naciones que el Padre me ha permitido viajar. No tanto porque si es de Dios se cumple o no se cumple, sino porque tuve la actitud correcta. Dios te ha hablado más de una vez. ¿Qué estás haciendo con esas palabras proféticas que el Señor te ha hablado? Dios trajo una palabra profética a David y le dijo que él sería rey de Israel. Se cree que aproximadamente 14 años demoró David para que se siente como rey. Y Dios lo procesó. De estar en el palacio tocando su arpa, tuvo que venir el proceso de Dios. Lo procesó en la soledad, lo procesó en el dolor, lo procesó. ¿Cuántos dicen aleluya? Dios procesó el corazón de David y lo forjó en medio del dolor, la soledad y el silencio. Escuche esto. Allí aprendió a perdonar a su suegro que lo estaba persiguiendo en esa cueva. A veces no nos gustan las cuevas. ¿Por qué me tienes en esta cueva, Señor? Es porque Dios está forjando en ti, porque hay un destino de gloria, pero Dios no te entregará ese destino de gloria si antes no forjó en nosotros ese carácter que tú debes de tener. Allí aprendió este hombre a perdonar a su suegro. Hay creyentes que tienen más de 5 años y todavía le cuesta perdonar. Dile que está a tu costado: te hace falta la cueva de Adulam. Dile: voy a orar para que Dios te mande esa cueva, porque estás chuleta. Dile: chuleta. 10 años y todavía te cuesta perdonar. Mira, cuando tú te entregas a Cristo, a veces ni el diablo es tu adversario. ¿Sabes qué es tu adversario? Pregúntame: ¿qué es mi adversario, pastor? Pregúntame. Tu cultura vieja. Cuando tú te entregas a Cristo, tú naces de nuevo en el Espíritu, pero tu cultura vieja está enterito.
Esa cultura vieja sin Cristo, tú tenías tus formas de resolver tus problemas. Cuando tú estabas en esa cultura vieja, te costaba perdonar. No, ella no. Le cantabas, que te perdone Dios, porque yo no te perdono. Esa cultura vieja. Cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que aceptar la nueva cultura del reino. Y la nueva cultura del reino dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Suelta a Rosy igual y su canción y aprende de una vez a perdonar siempre. En la cultura del reino tú tienes que aprender a perdonar siempre. Si tienes 10 años, 15 años en el evangelio y todavía tienes dolor al corazón y te cuesta soltar el odio, todavía tu cultura vieja está contigo. Necesitas despojarte ya. Ni siquiera es el diablo, es la vieja cultura. Cuando venimos a Cristo, entramos a la cultura del reino de Dios. ¿Y sabe cuál es esa cultura? Aquí está la cultura del reino de Dios. ¿Cuánto dice aleluya? Dios tuvo que forjar a David. Allí este hombre aprendió a perdonar. ¿Qué más? Aprendió a tener misericordia, a ser misericordioso. Cuando tuvo la oportunidad de hacer justicia contra su suegro Saúl, con sus propias manos, no lo hizo. Hace falta la cueva de Adulam en nuestra vida. Estamos muy cómodos. Necesitamos un poco de incomodidad. ¿Cuántos años tenés en el evangelio? ¿Cuánto dice aleluya? Él tuvo la oportunidad de matar a su suegro, pero no lo hizo. Aprendió. En la cueva de Adulam aprendió, en la soledad, en el dolor, aprendió a depender de Dios. En aquella cueva de Adulam aprendió a depender de Dios. Dios lo estaba forjando este hombre, porque sobre la vida de este hombre había un destino de gloria. Un día él sería rey, no de cualquier nación, no de cualquier pueblo, sería el rey del pueblo de Dios. Para que nosotros estemos aquí al frente, Dios tuvo que procesar en nuestra vida, procesarnos en la finanza, aprender a depender de Dios. Nos procesó en nuestra salud, aprender a depender de Él. Procesó nuestro matrimonio, aprender a depender de Él. Procesó nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro orgullo. Todo procesó hasta aprender a depender de Él. ¿Cuánto dice aleluya? Y eso no solo hace con el pastor. El propósito de Dios es hacerlo con toda la iglesia. Escuche esto. Dios consoló el corazón de David, despertando amor y misericordia en el corazón de aquellos que lo aborrecían. Escuche esto. Él estaba en la cueva, pero ahí estaba Dios con él. Dios sabía lo que el corazón de David tenía, y Dios comenzó a despertar el corazón de aquellos que lo aborrecían. ¿Sabe quién lo aborrecía? Sus propios hermanos lo aborrecían. Su padre no lo amaba. ¿Y sabe quién vino a buscarlo en la cueva de Adulam? Su papá y sus hermanos. ¿Qué manera de forjar Dios el carácter de sus siervos? Escuche esto. Su padre y sus hermanos fueron a buscar a David a la cueva de Adulam. Allí hubo un encuentro, allí hubo abrazos, allí hubo perdón, allí hubo reconciliación y sanó el corazón de todos. La cueva de Adulam. ¿Qué está haciendo Dios allí? Está edificando, está construyendo a ese hombre que es conforme a la imagen de aquel que te llamó. Si eso no pasa en tu vida, van a pasar 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, y solo habrás terminado en el camino del Señor, solo tú. Dios te trajo a ti para que tú seas luz en tu casa. Mi papá se entregó al Señor, mi mamá también se entregó al Señor.
Mis sobrinas se entregaron al Señor. Pero alguien trajo a la casa. Y yo me gozo. Tuve la bendición de llevar a Cristo a mi suegro. Mi suegro era archicatólico fuerte. Él pagaba para que haga la fiesta patronal. Y no me quiso como yerno, aleluya. Peor cuando se enteró que era músico. Esos músicos son Don Juan, dijo. Tienen mujer por acá, por allá. Así que, mala fama. Mi esposa le dijo, pero papá, él no es un Juan, dijo. Él es Julio. No, igual. Los músicos son Juanes, dijo. Hijos por acá, por allá. No sé cómo hizo mi esposa, la convenció. Y nos casamos. Ese suegrito que no me quería como yerno. Y que es pastor. Peor, dijo. No quiero un yerno pastor. Dan pena. Viviendo en la casa del hermanito, comiendo la comida en la casa de una hermana. No, dijo. Estaba desaprobado. Yo quería decirle, no, yo soy pastor de reino, suegrito, pero no había forma de decirle. No sé cómo hizo mi esposa, lo convenció y nos casamos. Y tuve la bendición de llevarlo a los pies de Cristo. Y se entregó al Señor. Mi suegra también se entregó al Señor. Mis cuñados también. Y ahí estamos. Dios procesa nuestra vida para cumplir otros propósitos que Él tiene. Conociendo Dios el corazón de David, sano y restaurado. Escuche esto, ya voy por la mitad. Dios comenzó a despertar a un grupo de hombres que tenían el corazón afligido. Estaban endeudados. Y tenían el espíritu amargado con sed de venganza. Dios puso en el corazón de ellos buscar a David. Tremendo, cómo cambia el panorama. Gracias, amigo. Tremendo, hermano. Cómo cambia el panorama de estar huyendo, de estar huyendo, de estar escondiéndose, de estar huyendo en la soledad, sin cama, sin nada. Cómo cambia el panorama. Hasta Dios lo lleva a una cueva allí. Adulam significa refugio. Y ahí lo procesa Dios, lo forja. Cómo ahora de estar huyendo cambia Dios el panorama. Sus padres no lo amaban, lo aborrecían. Sus hermanos le tenían cólera a él. Ahora de estar huyendo, los que no lo amaban vienen a buscarlo a David. Y se encuentran. ¿Cómo no se va a sentir feliz ese hombre, este muchacho? Encontrarse con un padre que cuando convocó a todos los hijos para ungirlos como rey, no lo convocó a él. Imagínate que venga el profeta a tu casa y dice, convócame a todos tus hijos, porque uno de tus hijos voy a ungir. El Señor me dice que es un pastor. Y tú feliz, aleluya. Y tú tienes 7 hijos y solo convocas a 6 y no convocas al menor. Y tú fueras ese menor, ¿cómo te sentirías? Pero ahora ellos estaban buscándolo. De estar huyendo, Dios despierta a hombres que estaban afligidos, endeudados, amargados, y los trae a David. ¿Te has puesto a pensar en algún momento por qué no nos busca o no nos busca la familia para darle una solución a sus problemas? ¿No será que todavía no hemos pasado el proceso? ¿No será que estamos huyendo de la cueva de Adulam? ¿No será que estamos viviendo un evangelio muy cómodo? ¿No será? ¿No será que todavía no estamos listos? Pero cuando Dios terminó de hacer la obra con este hombre, David, los trajo a él. Fueron a buscar a David y lo encontraron en la cueva de Adulam. David los acogió como un padre acoge a su hijo.
David comenzó a ministrar el corazón de estos hombres, comenzó a sanar sus heridas, comenzó a enseñarles que el perdón es mejor que la venganza. Tremendo, hermano. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba edificando ya no a David, ahora estaba edificando a esos 400 hombres. Pero ¿por medio de quién? Pregunto, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién estaba edificando esos 400? Por medio de David. Úsame, Señor. ¿Has escuchado esa oración? Úsame, Señor. Levántame, Señor. ¿Cuántas veces hemos orado así? Pero ya pasaste por la cueva de Adulam. Procesó ya el Señor nuestro carácter. Lo trajo a ellos. Comenzó a enseñarles que el perdón es mejor que la venganza. Escuche esto. Comenzó a enseñarles que la piedad es mejor que hacer justicia con sus propias manos. A veces nos gusta ser justicieros. Nos hacen algo. Hace poco, por donde estoy viviendo, a veces vienen personas, alquilan a los costados y hermanos se pasan hasta 4 de la mañana con a todo volumen afuera en su puerta. Tum, 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 y su salsa y su merengue y su cumbia. 4 de la mañana. ¿Qué va a hacer? ¿Vas a denunciarlo al serenazgo? Pero la que estuvo dijo, hay que hacer firmas, dijo. Una hermanita. Estoy orando para que el Señor se los lleve, para que los saque de aquí. No, le falta Adulam a esa mujer. ¿Qué hizo David cuando vinieron a él estos amargados, endeudados, con espíritu, afligidos? No los mandó, los acogió, los recibió y comenzó a enseñarles que el perdón es mejor que la venganza, y que hacer misericordia es mejor que hacer nuestra justicia. Tremendo. ¿Qué estaba haciendo? Los estaba edificando. Ya voy terminando, sopórtame un poquito más. Les enseñó que la piedad es mejor que hacer justicia con nuestra mano. Escuche esto. Estos hombres, con el pasar de los tiempos, fueron adquiriendo el carácter de su padre David. Estos hombres amargados de espíritu, endeudados, afligidos, con el pasar de los tiempos fueron adquiriendo el carácter de su padre David, que los estaba formando. ¿Cuánto te apareces a tu pastor? Yo no soy tu padre. No lo veas solo como un pastor, velo como un padre. Si no transicionas, en cualquier momento vas a ver un defecto en él y vas a estar en la lista de los votos para un cambio de pastor. Pero cuando eres un hijo, nunca vas a hacer eso. Tú sabrás que ese hombre marcó en tu vida un antes y un después. Con el pasar de los tiempos, estos 400 hombres que llegaron todo afligidos así, con el pasar de los tiempos comenzaron a enderezarse y caminar como guerreros, con una mirada firme. Con el pasar de los tiempos, estos hombres que tenían sed de venganza comenzaron a convertirse en misericordiosos. Pero alguien los ministró. David. Ya voy cerrando.
Con el pasar de los tiempos, adquirieron el carácter como el de su padre David. Hombres estables, hombres firmes, hombres constantes, hombres seguros, hombres fieles y hombres de honor. ¿Solos? Sácate eso de la cabeza esta noche. No existe eso. Voy finalizando. De hombres afligidos, de hombres endeudados y hombres de espíritu amargado, los convirtió, escuche, esto está bonito, a hombres con rostro de león. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! De afligidos, de endeudados, de amargados de espíritu, los convirtió en hombres con rostro de león. ¿Solos? No. Nadie se convierte en un hombre con rostro de león solo. Alguien tiene que ver en ti que hay un potencial, y ese es tu pastor. Alguien ve en ti no un pedazo de metal, ve una espada, y ese es tu pastor. Alguien tiene que tomar ese pedazo de metal y meterlo al fuego, y ese es tu pastor. Alguien tiene que agarrar y golpear y golpear y golpear y golpear y darte forma. Ese es tu pastor. Alguien tiene que sacarte filo. Ese es tu pastor. Alguien tiene que ponerte en las manos de un guerrero. Ese es tu pastor. Alguien tiene que bendecirte y enviarte a tu propósito. Ese es tu pastor. Si le vas a aplaudir, apláudele bien. Y si no estás de acuerdo con esto, igual aplaude esta noche. Conozco un montón de hombres llaneros solitarios que no se sujetan a nadie. Yo soy pastor, pero tengo a mi pastor, tengo a mi padre. Ese vínculo nunca he perdido con él. Estos 400 hombres, con el pasar de los tiempos, comenzaron a adquirir el carácter de su padre. Dios sabía que para que David se siente como rey no sería nada sencillo. Dios equipó a David con estos 400 hombres. Y de estos 400 hombres comenzaron a salir hombres de renombre. Hay uno de ellos que se llama Sama. La Biblia dice que cuando los filisteos vinieron contra Israel, todo Israel comenzó a huir. Israel le quedaba un pedacito de terreno de lentejas. Y vinieron los filisteos y el pueblo huía. Y este hombre de los valientes de David, Sama, se puso en medio de ese campo de lentejas y agarró su espada. ¡Venga, filisteos! ¡Venga, filisteos! Y hermano, mientras todos huían, todos se fueron, este valiente que adquirió el carácter de su padre David tomó su espada y agarró a los filisteos. Un filisteo, y defendió su campo de lentejas y mató a los filisteos e hizo huir a los filisteos. ¿Dónde adquirió ese hombre ese carácter? De su padre. ¿Quién era ese hombre? Pertenecía a ese hombre de amargados de espíritu, afligidos y endeudados. Yo quiero finalizar en esta noche. Tú no te puedes convertirte solo. Tienes que dejarte enseñar. Déjate formar. Yo no me convertí en lo que soy hoy solo. Alguien vio en mí algo más de lo que yo no veía. Y esa capacidad lo tiene un padre. Los padres vemos en nuestros hijos espirituales
más allá de lo que ellos tienen la capacidad de ver. Y cuando lo entendemos así, lo formamos en esa dirección. Al pasar de los años, esos hijos se aparecen a nosotros y correrán con su propósito. La iglesia va a crecer cuando tú te conviertas en un hombre con rostro de león. Y Dios quiere que te conviertas así. Que transicionemos de ovejita a león. Que transicionemos de que el pastor nos venga a buscarnos y pregunte por nosotros. Transicionar a convertirnos a hijos, donde ahora nosotros salimos a buscar a aquellos que tienen recién 1 mes, 2 meses, 3 meses. Tú ya tienes 1 año, ya no eres nuevo. Tú tienes 3 años, ya no eres nuevo. Tú tienes 5 años en la fe, tú no puedes esperar que tu pastor te busque. El pastor te va a buscar porque Él te ama, porque es como padre que es, como pastor que es, pero el daño te haces tú. Y el pastor no puede avanzar con ovejitas. El pastor necesita leoncitos y águilas que están aprendiendo a volar. ¿Y quiénes son esos hombres? Aquellos que caminan junto con su pastor.